Cita con vos. Lo que te gusta, lo que permitas y no. Saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos. Un espacio para conocerte. Acomódate. Porque vamos a ayudarte a encontrarte. Ahora en Cita con vos. Bueno, y uno de los lujos que nos damos aquí en Citas de Radio es tener justamente en la Cita con vos a la chilena Fabiola Escobar. Ella es fundadora de Segratex y es especialista en PNL, programación neurolingüística. Y hoy nos trae un tema muy vigente que es la PNL y la educación. Bienvenida, querida Fabiola, a tu columna. Aquí Elisa Peirano te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Encantada de participar con ustedes. Bueno, Fabiola, PNL y educación. Contanos un poquito de qué se trata la columna de hoy. Bueno, básicamente yo diría que para dar inicio al tema es explicar qué significa PNL, qué significa educación. PNL es un modelo mental que a través de un cambio de lenguaje tú puedes conectar sí o sí un estado nuevo, un estado deseado o una programación nueva en cualquier área de tu vida. Uh-huh. Si hoy día lo vinculamos con la educación, ¿qué es educar? Educar es un modelo, un ejemplo. Hay muchas definiciones que dicen que es la entrega de un conocimiento, la entrega de habilidades para que niños aprendan desde ese conocimiento y de quienes lo entregan. Uh-huh. Y en muchas definiciones habla de que son los padres los educadores. Y fíjate que, ¿por qué es tan interesante? Porque si lo hacemos muy concreto, ¿qué ejemplo están dando los profesores, los directores, los especialistas en educación? Porque hay que decir que hay personas que dicen ser especialistas por lo que estudian. Uh-huh. Y nosotros en forma natural como papás o mamás que estamos educando. Y si ahora conectamos la PNL y educación, es qué lenguaje, qué palabras se están ocupando para que un niño se sienta educado y bien educado, porque existe también la persona mal educada. Entonces, es muy importante hacer énfasis en agregar el antecesor a la palabra educación, ¿no? El bien educado, uh-huh, o el muy bien educado, porque tiene que ver cómo un niño expresa o comunica lo que aprende. Uh-huh. Y fíjate que ahí viene todo, porque tú puedes evaluar a un niño o a un adolescente de lo aprendido en cómo se comunica, qué palabras ocupa para decir algo tan simple como cómo se siente. Uh-huh. O qué ha vivido esta última semana, o qué es lo que a él le gustaría, o cuál es su sueño. Y tú te sorprendes, María Elisa, de las palabras que ocupan hoy día los niños que están bien educados y los niños que están mal educados. Entonces, por eso te hago esta distinción, porque el niño educado va a ocupar palabras positivas, va a ocupar palabras constructivas, palabras lindas, afirmaciones. Uh-huh. A mí me gustaría llegar a ser doctor, a mí me gustaría aprender más dibujo porque me encanta el arte. Esa es una respuesta de un niño quizás muy simple, pero ya te ocupó la palabra encantaría, me gustaría, ser médico. Uh-huh. Entonces, como especialista en PNL, yo pongo mucha atención a qué palabras ocupan para responder una pregunta tan simple. Claro. Imagínate una persona que tiene un mal ejemplo en su casa. Un mal ejemplo, te hablo de colegios que acá, y yo creo que en todos los países pasa, que hay profesores que empiezan a hablar de cosas políticas, María Elisa, uh-huh, empiezan a hablar de cosas sociales y de quejas, claro, y casi que empiezan a reeducar a los niños con un resentimiento y una mala educación, a que después tú tienes jóvenes de 15, 17 años con unos lenguajes y unos resentimientos de conocer una parte de la historia, uh-huh, no toda la historia. Entonces, la verdad que es un tema tan grande y tan amplio que yo te diría que la gran responsabilidad de la comunicación es del comunicador. Claro. En este caso, el comunicador puede ser profesor, maestro, papá, mamá. Entonces, la responsabilidad, María Elisa, ¿cómo la fiscalizamos? ¿Cómo la regulamos? ¿Cómo la controlamos?
si los líderes en educación también ocupan un lenguaje a veces negativo o de mucha crítica o a veces incluso destructivo. Uh-huh. Entonces, es cómo poder intervenir con métodos como la PNL, en donde pedimos que profesores, yo como Fabiola tengo que entrenar a muchos profesores en dirigirlos y orientarlos al bien decir o al bendecir, ¿no? Es como hablar bien. Tampoco quiero que se eleven en el lenguaje. No. En ocupar bien las palabras para que un niño o un adolescente que escuche, de verdad reconozca esa palabra como algo bueno. Uh-huh. ¿Para qué? Para que cuando tenga una respuesta o construya una idea, tú te des cuenta que es una persona que puede tener sus ideas, que puede tener respuestas, con un lenguaje, yo te diría, de neutro positivo, sin tener un lenguaje destructivo que muchas veces ha aprendido, María Elisa. Por eso es tan interesante poder explicar muy bien qué es educar. Educar es aquella persona que escucha, recibe un conocimiento para aprender y luego aplicar. Uh-huh. Te lo expreso en algo muy simple, ¿no? Por supuesto, te pueden dar respuestas mucho más elaboradas, pero como la PNL es tan simple y al mismo tiempo tan poderosa, tiene que ver con qué necesitamos aprender y yo cómo voy a ocupar este aprendizaje para yo comunicar y qué hago con él. Compartir, aportar a una institución, aportar a un país, aportar a una familia. ¿Qué hago yo con lo aprendido? Entonces, la línea, la conexión de la educación que pueda recibir un niño, un adolescente, lo que todo el mundo habla, es determinante para programar el estado deseado de esa persona o de esa familia. Claro. Ahora, Fabiola, esto que estás contando de este aprendizaje de los niños, habla de que primero los adultos uh-huh. tenemos que aprender, ¿no? A usar bien nuestro lenguaje, a cambiar nuestras palabras, sí. ¿no? Es como una revisión primero de los adultos y después de los niños. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente uno escucha una declaración en un niño dramática? Por ejemplo, yo tengo una hija de 5 años que es divina y así de divina es así de dramática, ¿no? Nadie me quiere en esta uh-huh. familia, por ejemplo, una declaración de mi hija de 5 años. Nadie me quiere en esta familia. Quiero una familia solo con papá y con mamá y sin hermanos, por ejemplo. ¿Cómo hago para modificar esa declaración dicha con esas palabras? Mira, qué lindo ejemplo, porque primero comprender que una niña de 5 añitos no tiene comprensión de la realidad. Uh-huh. Los niños, después de los 8 o 9 años biológicos, tienen comprensión y conexión uh-huh. de la realidad concreta. O sea, lo que ven, lo que escuchan y lo que sienten, hay una realidad para ellos. Con 5 añitos, la percepción de la realidad es solo lo que sienten, María Elisa, uh-huh. no lo que ven ni lo que escuchan. Claro. Entonces tú te puedes cansar explicándole y la chiquitita no va a comprender nada. Eso es lo primero. Bien. No hay comprensión. También le puedes mostrar a todos sus hermanos que lo aman, que la chiquitita tampoco le interesa ver eso. Okay. Lo que a la niña le interesa es sentir que la mamá es todo para ella y que el papá es todo para él. Ojalá estar en bracitos y comiendo al lado y ojalá todas las tareas las hagas con ella. Los niños menores de 8 años necesitan solo sentir. Okay. Recuerda eso y es súper importante que todas las mamás que están escuchando también acepten esto. No es como la gente dice, ay, pero ¿cómo no va a entender? Por supuesto que no va a entender. Tiene menos de 8 años. Claro. No, si es muy inteligente, entiende todo. No, señor, no, señora, está usted equivocada. Lo que ella ha hecho es aprender por obligación lo que usted le está diciendo, pero claro. no está comprendiendo. Entonces, viste que por espejo reflejo, por repetición, tú claramente puedes aprender lo que significa el sí, que significa el no, o cuando algo se te cae, que eso está mal. Por repetición, pues si te cayó 10 veces ya entiende, sí, pero no comprende el significado que es malo o es algo bueno. Entonces, cuando el papá y la mamá comprenden esto, recién podemos modificar el lenguaje para que estos niños se sientan
recuerda el verbo, se sientan queridos. Claro, está buenísimo el concepto porque no importa que, como decís vos, que entienda o no entienda, siente. Hay que salir de la categoría racional para la categoría emocional. Y uno de los secretos que yo le doy a los papás es tócale el pechito, tócale su espalda, ráscale la espalda. Cuando estés con él, no le hables, no le expliques. A un niño de menos de 8 años no hay que explicarle nada. Solo hay que tocarlo, abrazarlo, apretarlo, darle besos. Y mientras lo apretas y le das un beso, dile que lo amas, que tiene que hacer todas sus tareas, que tiene que cepillarse los dientes. Le das la instrucción cuando lo tienes que sienta. Claro. No cuando... hay mamás que lo sientan al frente y le dan una cátedra y una explicación de la educación, María Elisa, por Dios. Pobres niños, colapsan. Después esos niñitos a los 7, 8 años no entienden por qué están idos o están distraídos, pues los niños están colapsados de tanta información. Claro. Entonces, también entender para un papá o para una mamá que los niveles que corresponden para que la educación de un niño sea, yo te diría, normal o positiva, es primero saber esto que yo te explico. Y después de los 8 o 9 añitos, ya a un niño tú le puedes enseñar con un ejemplo, con un modelo, lo que ve, lo que escucha, para que se sienta bien. Sin embargo, tenemos la sobreexigencia hoy día de que niños muy pequeñitos le están haciendo pruebas tremendas de supuestamente correlación, asociación, de un colegio que supuestamente tenga de muy buena calidad o de muy buena educación. Entonces, también comprender que recuerda que todos los mapas son distintos, los mapas son los cerebros en PNL. El mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir esa base? Es que cada niño sí o sí necesita sentir a través de diferentes estímulos el sentirse bien, el estar en un bienestar. Entonces, no todos los colegios son para todos los niños. Hay colegios que son muy, muy intensos, llenos de actividades intelectuales, otros llenos de actividades recreativas o más bien deportivas. Entonces, también una mamá y un papá tiene que evaluar a su hijo cuáles son sus mayores habilidades para ser bien educado. De repente tenemos a todos los niños del mismo colegio por comodidad de papá, claro, porque o nos hacen descuento o se nos queda cerca de la casa. Mira, por lo que tú quieras. Y siempre hay un hijo, María Elisa, o una hija diferente, distinta, siempre. Y los papás sufren porque cómo los hermanos tan bien que se educaron, cómo los hermanos pudieron y se adaptaron tan bien. Bueno, porque recuerda que cada niño tiene sensores distintos. Los niños ven lo mismo, escuchan lo mismo, sin embargo sienten diferente. Claro. Ahora, Fabiola, la última pregunta. ¿Por qué crees que todavía no se incorpora más la PNL en las instituciones educativas? ¿Por qué no le enseñamos a nuestros chicos a cuidar más las palabras, a cuidar el lenguaje con la importancia que tiene? Mira, tengo varias respuestas. Yo acá en Chile he ido a visitar hasta los ministros de educación. Teniendo yo la categoría que tengo, te hablo desde el ego porque los años de experiencia, la cantidad de horas de entrenamiento, etcétera. Y las respuestas son, no es un modelo que podamos incorporar en este modelo educativo de Chile. ¿Por qué? Y te dan solo argumentos aprendidos también y milenarios. O sea, no quieren abrirse a la innovación, a la creatividad y a esto que tiene muy poca trayectoria, María Elisa. En Chile por lo menos debe tener 30 años recién y es como cuando te comparan con la psiquiatría que tiene cientos de años. Entonces, claro, yo te diría que una de las respuestas es la poca trayectoria que tiene la PNL siendo tan poderosa, los que sabemos de qué se trata. Y segundo, los cerebros que están a cargo de tomar decisiones son personas adultas muy grandes que nunca han visto este modelo o esta disciplina. Tampoco les interesa, María Elisa, conocerla. Entonces, es como los pocos que estamos trabajando en esto, hacer charlas, congresos, lo que yo he hecho, charlas, congresos, conferencias,
para que se conozca. Otra respuesta que te puedo dar es que, como en todos los métodos, que hay que decirlo, lo bueno y lo malo. Hay gente que ha aplicado muy mal la PNL. Claro. Desde los intereses comerciales, desde los intereses de programa tu mente y genera más dinero. Y te diría, honestamente, que acá en Chile la PNL es muy poderosa a nivel de empresa, a nivel de negocios. Claro. Se contrata gente para hacer más negocios, para programar tu mente en adquirir más recursos económicos y recursos mentales, que también es válido, si tampoco uno puede desatenderlo. Entonces te fijas que la energía va más por una prioridad más bien comercial que educativa e incluso de salud. Qué bárbaro. Bueno, Fabiola, muchísimas gracias por esta columna, la verdad que sigue siendo súper interesante y bueno, nos encontramos nuevamente en la próxima edición del mes que viene. Muy amable, muchas gracias, encantada. Un saludo. Bueno, y así pasaba nuestra querida Fabiola Escobar, especialista en PNL, hablando de la educación y la aplicación justamente de esto que es la programación neurolingüística.